Bienvenidos, estimada audiencia, a su canal Giovanisi en su sección Escuela Bíblica Virtual. Así es de Giovanisi. Esta noche ya casi vamos a continuar con el estudio del libro El Evangelio de Mateo. En esta oportunidad iniciaremos el capítulo 11, por lo cual le invitamos que nos acompañe y no se retire. Es emocionante el estudio de la palabra de Dios y recuerde, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así de que vamos a dar inicio sin pérdida de tiempo. Vamos a continuar ya con la clase de este día. Y vemos que como usted sabe, estimada audiencia, siempre hacemos un breve resumen de la clase anterior, ¿verdad? Y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Estimada audiencia, en el capítulo que vamos a dar inicio, hoy vamos a estudiar capítulo 11 del 1 al 19. Sin embargo, como le decimos, nosotros siempre tratamos de hacer un breve resumen de la clase anterior en forma de contexto para que usted pueda ubicarse, ¿verdad? Y ver el contenido. En esta hora quiero decirles que en el capítulo de la trayectoria del estudio del que hemos iniciado, vemos a Mateo dar a conocer el actuar del Señor Jesús, y habiendo dado a conocer los discípulos, los principios éticos a sus discípulos, recordemos que descendió del monte y demostró su poder para hacer milagros en 12 ocasiones. Y en el capítulo 10 inicia su encargo a los 12 apóstoles que fuesen a la nación de Israel a predicar el evangelio del reino. En realidad, estos hombres, estimada audiencia, tenían que ir como precursores del evangelio. Por lo tanto, el Señor Jesús les confiere poder para llevar a cabo milagros y de igual manera las indicaciones de cómo llevar a cabo dicha misión. En tal sentido, los 12 que fueron comisionados y nombrados, lo podemos visualizar en la parte de la palabra de Dios que dice en el versículo 1, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananita. Vemos entonces, adicional de esto, estimada audiencia, que vemos también la importancia que el Señor hace, ¿verdad? Que recuerde que también esto incluyó a Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué quiere decir entonces? Dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En realidad les confirió poder. Oiga bien, que en cierta manera podríamos decir que era la carta de presentación de ellos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la tarea que se les había encomendado, ir a la nación de Israel. Ya no irían en este momento como sus discípulos, sino como apóstoles, o sea, enviados. También es necesario observar que en la clase anterior vemos el cuidado amoroso de Jesús para sus discípulos, ya que les aconsejó, les brindó capacitación, les instruyó, al igual que les advirtió que enfrentarían adversidades, pero todo eso fue para animarles a no desmayar. Así vemos también que es interesante cómo el Señor Jesús, estimada audiencia, en el capítulo 10, versículos 5 a 6, les dijo: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claramente observamos que el ministerio de los discípulos era para ser ejercido entre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en ese capítulo, ¿verdad?, que es de la clase anterior, está solamente limitada a la tarea que les encomendó el Señor Jesús a sus discípulos, estaba limitada a la casa de Israel. Pero cuando la promesa del Espíritu Santo fue palpable en sus vidas, entonces la comisión se extendió más allá de la frontera de Israel. Pero eso lo vemos en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
Además, el Señor Jesús les indicó el mensaje. Oiga bien, Jesús no los envió a la deriva. Jesús los instruyó, los capacitó, les dio indicaciones, inclusive les dijo cuál es el mensaje que tenían que decir. En el versículo 7 del capítulo 10 dice, y cuando vayáis a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pues ya que Jesús, el Mesías, el Rey, estaba en medio de ellos. Y es que, estimada audiencia, el reino de los cielos está dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Adicional de eso, el Señor Jesús les insta a sus discípulos en el versículo 8, sanad enfermo, resucitad muerto, limpiad leproso, expulsad demonios, de gracia recibistes, dad de gracia. Muy bien, este es el preámbulo, digamos, el contexto de la clase anterior, el panorama, un breve panorama de la clase anterior, y le invitamos que si usted la quiere visualizar completa, busque el video, ¿verdad?, de la referida clase y lo puede deleitarse con más tiempo. Ahora veamos, vamos a entrar en la clase de este día. La clase de este día, estimada audiencia, conlleva, ¿verdad?, dos puntos de vista que vamos a analizar. En las dudas de Juan y el elogio de Jesús, los que toman el reino con violencia y la disconformidad ante el Evangelio. Estos son los aspectos que vamos a ver, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar en el desarrollo de la clase. Veamos entonces, cuando nosotros, la primera parte, Mateo 11, 1 al 6, que se refiere a los mensajeros de Juan el Bautista. Y qué interesante, estimada audiencia, que vamos a meditar. En el versículo 1 siguiente dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Así de que observamos a Mateo, sin temor alguno, mostrar el lado débil de uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento, o sea, Juan Bautista. Pero posteriormente describe la respuesta y elogio de Jesús para su precursor. Veamos entonces qué es la parte que nos vamos a enfocar en esta hora. Vamos a meditar la importancia, estimada audiencia, el encarcelamiento de Juan. Así de que vemos en este momento la situación que estaba pasando Juan. Y de este punto vamos a ver la perplejidad de Juan, el encarcelamiento y su duda. En el versículo 2 al 3 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Estimada audiencia, el historiador Josefo nos narra que Juan fue encarcelado en el castillo de Machaerus, al este del Mar Muerto. Se calcula que Juan ministró unos 18 meses en su ministerio antes de su encarcelamiento y que en este tiempo que manda esos sus 2 discípulos ya tenía aproximadamente 12 meses de estar preso. Por lo tanto, es evidente que los discípulos de Juan también tenían acceso a su maestro. Sin embargo, hay que hacer notar que la cárcel era un lugar oscuro, caluroso, solitario y deprimente. Podríamos decir, estimada audiencia, que hasta cierto punto intolerable para un hombre acostumbrado, recordemos, a la libertad. Él vivía al aire libre en el desierto. Juan tuvo mucho tiempo para meditar en la injusticia de su situación. Y durante este año de inactividad y aislamiento,
Juan se enteró que Jesús seguía con un ministerio activo de enseñanza, predicación, sanidad y milagro. Ahora, probablemente, Juan, su precursor, habrá pensado varias veces que si Jesús tenía el poder para sanar enfermedades, echar demonios, calmar tempestades y aún resucitar muertos, ¿por qué dejaba a su precursor fiel? Su precursor fiel, el que vino a abrir el camino para el Mesías, lo dejaba en la cárcel. Y en realidad es probable que Juan, estimada audiencia, Juan Bautista estaba confuso, lleno de incertidumbre y sin duda alguna fue una experiencia semejante a la del gran profeta. Si nos recordamos, en el Antiguo Testamento, estimada audiencia, vemos al profeta Elías, a quien Juan representaba, conforme recuerde la profecía dada en Malaquías 4:5. Recordemos que Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal y de los profetas de Acera en el monte Carmelo, se vio perturbado ante la amenaza de una sola mujer, por lo que huyó escapando por su vida. En esos momentos estaba pasando por un momento difícil. Y creo yo en lo personal que sin duda alguna, después de una guerra espiritual tremenda, el siervo o la sierva queda agotado. Y en este caso Elías no estaba exento. Se sintió solo, deprimido, hasta tal punto que quería morir. Y eso lo puede ver usted en Primera de Reyes, capítulo 18-19. Ahora Juan, veamos a Juan. Veamos el caso de Juan Bautista. Había permanecido un año en la cárcel, en esa cárcel oscura, deprimente, encerrado. ¿Cómo cree usted, estimada audiencia, que se sentía Juan Bautista? Indiscutiblemente mal. Y quizá podemos visualizar su estado interior al mandar a preguntar, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? En esa pregunta se revela una duda, y yo creo profunda duda. Pero la expresión aquel que ha de venir es una pregunta mesiánica. Recuerde, Malaquías 3, del versículo 11. Tenemos Malaquías también en capítulo 23 y 39, varias citas del libro de Malaquías. Juan 6, 14 y Juan 11, 27. Pero es indiscutible que este gran siervo de Dios, el llevar mucho tiempo encarcelado, alrededor de un año, aislado e inactivo, le produjera duda en su interior. Por otra parte, esa duda estaría basada en si Jesús establecería por la fuerza un reino de justicia en la tierra. Recuerde que, tomando en consideración que los profetas menores, ellos presentan la figura del Mesías como alguien que trae juicio, destruye a sus enemigos sin demora. Pero en los profetas mayores, el Mesías se presenta como el siervo sufriente, quien moriría por los pecados de su pueblo. Ahora bien, estimada audiencia, pensemos, Juan había anunciado a tal reino de juicio simbolizado por el hacha y el fuego. Y Jesús lo había aprobado. Juan había dicho, refiriéndose a Jesús, a él es preciso crecer, pero a mí menguar. Juan 3:30. Sin embargo, creo de que ese encerramiento, esa situación deprimente, es posible que Juan, aún sabiendo que él era el precursor del Mesías, de Jesús de Nazaret, y que también, amada audiencia, él es el que proclamaba el arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta. Ahora, en Juan 3:28, no obstante, vemos ahora una incertidumbre, ¿verdad? Que le hizo llevar a dudar si quizá Jesús no fuese el Mesías. Recordemos también, estimada audiencia, que muchos contemporáneos de Juan esperaban la aparición de una sucesión de grandes personajes, que varios de los profetas volverían y que quizá Jesús sería solamente uno de ellos, pero no el Mesías. Y esto está en Mateo 16:14. Quizás esta idea está implícita en la pregunta que Juan manda a consultar a Jesús con sus discípulos. En realidad, muchos eruditos de la Biblia han hecho muchos intentos por encontrar la causa de la duda de Juan Bautista y probablemente tienen un elemento de verdad. Quizás una combinación de todos ellos sería acertada, pero por otro lado, algunos expositores
tienen dificultad en admitir que Juan, después de reconocer y confesar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bautizarlo y presenciar las manifestaciones sobrenaturales, cuando vio, ¿verdad?, descender el Espíritu Santo en forma de una paloma, pudiera tener tales dudas de la divinidad de Jesús. Los historiadores o los grandes eruditos han intentado encontrar base para decir que fueron los discípulos de Juan que tenían las dudas y no Juan mismo. Pero las evidencias están en su contra, ya que vemos claramente que Jesús entendió que la duda procedió de Juan y no de sus discípulos cuando les dio la respuesta. Dijo, id y hacer saber a Juan. No dijo ir a hacer a ustedes. Él les dijo claramente, ir y hacer saber a Juan. Esto está en el versículo 4. Entonces, Mateo dice que Juan envió a él por medio de sus 2 discípulos. En el versículo 2, el hecho de enviar a los discípulos a Jesús revela 2 aspectos. Uno, que Juan tenía dudas acerca de la divinidad de Jesús, pero también tenía confianza suficiente para preguntarle a él. Qué interesante, estimada audiencia. Este aspecto es bien importante para usted y para mí. Debemos ser claros y honestos, puesto que en algún momento de la vida, conforme a las circunstancias difíciles probablemente que podamos atravesar, todos los creyentes, aún los más fieles, pueden entrar en un momento de esa circunstancia difícil una duda. Y eso es normal. Sin embargo, debemos aprender de Juan que la manera más sabia de resolver las dudas es llevarlas a Jesús. Y vemos que la manera que Jesús contestó a la pregunta de Juan es la más convincente. En vez de decir que sí, hizo algo mejor. Dio a los discípulos de Juan evidencias irrefutables de su identidad. Les invitó a escuchar sus enseñanzas, a presenciar sus milagros. Se refirió concretamente a las profecías mesiánicas que destacaban 2 ministerios, sanidades y la predicación del evangelio a los pobres. Está en Isaías, capítulo 61 y también el capítulo 35, del 5 al 6. En ese tiempo, le voy a leer esta porción. En ese tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. En ese tiempo, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque agua brotará en el desierto y torrentes en el hielo. En el texto griego se destacan 3 partes de necesitado. Número 1, ciegos y cojos. Número 2, leprosos y sordos. Número 3, muertos y pobres. Mire qué interesante, estimada audiencia. Así de que vamos a continuar con el desarrollo de este versículo precioso. Ahora veamos también la parte donde el Señor, ¿verdad?, hace esa pregunta y le aclara, le da evidencia de indubitables de que Él es el Mesías, Él es Jesús de Nazaret. Pero en el versículo 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a meditar un momento en este tipo de preguntas. Miren qué interesante, estimada audiencia. Lo primero que le hace pregunta, lo primero que Jesús les cuestione, ¿qué salisteis a ver? Y las siguientes preguntas están al estilo de los hebreos. Y según el idioma hebreo, implica una fuerte negación. Tal como al leer el libro de Job, encontramos muchos pasajes para confirmar esta observación, este tipo de modo de escribir de ellos. Y de acuerdo con esta interpretación, en otras palabras, el significado es
cuando fuiste al desierto donde Juan, ¿con qué diseño fuiste o con qué objetivo fuiste? No para ver las cañas ondeando en las orillas del Jordán, ni porque hizo una aparición magnífica. No fueron a ver una caña sacudida por el viento, es decir, ningún objeto insignificante, mezquino, vacilante o inconstante, sino uno empleado en un mensaje de gran importancia, firme, recto y consistente en su testimonio. ¿Qué saliste a saber? En el lenguaje hebreo, del idioma hebreo, implica una fuerte negación. Y les estoy explicando acá que el significado es tan amplio que Jesús los confronta. Les dice, cuando fuiste al desierto, no fuiste a ver las cañas ondeando en la orilla del Jordán. No fuiste a ver eso. No fuiste a ver una caña sacudida por el viento. No fuiste a ver algo mezquino, vacilante. No, fuiste, oiga bien, sino a un empleado o a alguien, un varón, en un mensaje de gran importancia. Un hombre recto, un hombre firme y consistente en su testimonio. Entonces el Señor está hablando y le dice, no fue para contemplar la espléndida aparición de los que frecuentan las cortes de los príncipes, que se adentraron en el desierto para escuchar y contemplar el mensaje de un hombre. Claro, en verdad, les aclara el Señor, en su apariencia, ¿verdad? Pero ¿qué? Por la austeridad de su vida, la santidad de sus modales y su diligencia en el cumplimiento de la comisión encomendada que había recibido Juan, y esa encomienda era de arriba. Eso, su estilo de vestir, su manera de predicar, su manera de confrontarles el pecado, eso le llamó la atención a todo el pueblo, estimada audiencia. Entonces, en ese sentido, en esta pregunta se alaba la vida austera y sencilla de Juan Bautista, y se insinúa la naturaleza espiritual del reino del Mesías. Su precursor, o sea, no se parecía a ninguno de los oficiales que asistían a las cortes de los príncipes del palacio, y en consecuencia, no, él mismo no se parecía a nada a un príncipe terrenal. Juan Bautista fue una persona tremenda, poderosa en Dios, pero con una personalidad humilde. Así de que ahora vemos a Dios, después de esa pregunta que salieron a ver, viene la exaltación. Jesús exalta a Juan Bautista y le dice en el versículo 11, de cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire qué tremendo. Vamos a llegar hasta este versículo y veamos qué es lo que significa entre los que nacen de mujeres. Como es con respecto a su carácter moral y religioso, uno de los mejores hombres, oiga bien, que exalta a Jesús acá, tiene honores peculiares, superiores a cualquier profeta de generaciones anteriores. Y sin embargo, hay un sentido en el que es el más pequeño en el reino de los cielos. No solo en su gloria final, sino también aquí en la tierra es más grande que él. Entonces, por el más pequeño del reino de los cielos, se debe entender que al ser miembro del reino de los cielos, tiene ventaja sobre Juan, cuya comisión fue reemplazada por el ministerio de nuestro Salvador, porque el mismo Juan dice que debía aumentar, Jesús debía aumentar, pero él debía disminuir. Se declaró que el reino de los cielos estaba cerca cuando el primer mensajero vino predicando en el desierto, y después, estimada audiencia, de la aparición del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces podemos decir que el ministerio de Juan
fue una etapa preparatoria para el ministerio de Jesús. Él debía llevar nuestros pies por el camino de la paz para proclamar el reino de los cielos. Y por lo tanto, él, que era inferior a otros aspectos a Juan, debe haber avanzado más allá. Y por lo tanto, haber sido más grande que él. Claro, estimada audiencia. Y esto lo podemos ver que se aclara con más fuerza. Nuestro Señor honró a Juan Bautista con el título magnífico de uno que era más que un profeta. Por 4 razones. Veamos, mire qué interesante. La primera, porque él era objeto de antiguas profecías y el pueblo de Dios lo esperaba durante mucho tiempo bajo la idea de Elías, un nombre que le dio Malaquía, porque iba a poseer el espíritu y el poder de Elías. También, segundo punto, por la segunda razón, porque su concepción y nacimiento de Juan Bautista habían estado acompañados de milagros. Recuerde que su madre era estéril y él concibió por medio el mensaje de un ángel que le dio a su padre. Tercer aspecto, cuando llegó la temporada de su inspiración, fue favorecido con una revelación más clara de la del Mesías, del que habían disfrutado muchos profetas bajo la ley. ¡Qué impresionante! También tenemos otro cuarto razón. Con sus sermones preparó a los judíos para recibir el evangelio. Y en consecuencia comenzó esa dispensación más excelente. Gloria a Dios. Pero aunque Bautista superó a todos los profetas precedentes, la persona menos inspirada en el reino de los cielos era el menos apóstol o predicador del evangelio. Era mayor que él. Oiga bien, el menos apóstol o predicador del evangelio era mayor que él, porque al prestar atención constante a Jesús, estaban mucho más familiarizados con su carácter, su disposición, doctrina, que de Juan, que lo había visto solo transitoriamente. Entonces, estimada audiencia, Veamos que Juan, en cuanto a su conocimiento personal del Mesías, los apóstoles superaron grandemente al Bautista. Además, fueron también, ¿verdad? Ellos, no para preparar el camino, porque eso lo hizo Juan. Los discípulos era para erigir el reino del Mesías. De aquí que fueran más grandes que Bautista en cuanto a la dignidad de su oficio. Y por eso vemos que, habiéndosele otorgado dones para prepararlo para este oficio, se llegaron a convertirse superiores a Juan, los discípulos. Entonces, en otras palabras, eran mayores en cuanto a su iluminación de conocimiento del Mesías. Recuerde que Jesús los discipuló, los eligió, los capacitó. Entonces tenían el Espíritu que moraba en ellos, que en todas las ocasiones de vida podían declarar infaliblemente la voluntad de Dios, ¿verdad? Siendo sus testigos fieles. Entonces, para concluir, como también habían sido temas de oráculos antiguos, recuerden Hechos 2:16, el pueblo de Dios los esperaba desde hacía mucho tiempo. Ahora veamos, dice Wettstein, un erudito, es la dignidad de un compañero de Cristo que de un presagio. O sea, tanto como Juan superó a los profetas, los discípulos de Cristo superaron a Juan. El tiempo de los profetas fue la noche. En tiempo de Juan empezó a asomar la mañana. Pero el tiempo de los discípulos de Cristo, fueron iluminados con los más rayos más brillantes del sol. Así de que, estimada audiencia, veamos también qué interesante los aspectos de Juan Bautista. Sin embargo, veamos ahora, hemos aprendido mucho de Juan, aspectos muy importantes, pero ahora vamos a continuar también con el versículo 12 en adelante. El reino de los cielos sufre violencia. Los versículos 12 y 13 al 15 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Estimada audiencia, el reino de los cielos sufre violencia. Es
cuando hablamos de eso es violentamente invadido. Hay una posición del doctor Hailing Law Lee, que expresa de esta manera esta porción del reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos, dice él, se entra por la fuerza. Y los que luchan con todas sus fuerzas lo toman, como por la violencia. El reino de los cielos era en verdad herencia tanto de judíos como de gentiles, pero los judíos estimaban malditos a todos los que no conocían la ley. Entonces, ellos se negaron a aceptar los términos de gracia del evangelio, mientras que los publicanos y los pecadores, cumpliendo con esos términos, entraron en la herencia que los judíos pensaban que no tenían derecho legal nadie más fuera de ellos. Por eso se les llama violentos, porque no se puede suponer que el que está obligado a hacer uso de la violencia, oiga bien, para conseguir algo tenga un derecho legal sobre ese objeto. Por eso él maneja esta situación y lo presenta de esa manera, que al referirse a un lugar paralelo, Lucas 7:29, al oírle dice todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. El significado, estimada audiencia, es que mientras Juan ejecutaba su ministerio, el pueblo, particularmente los publicanos, al creer en Juan, declararon la justicia del Hijo de Dios y reivindicaron la sabiduría divina al enviarlo. Por lo tanto, vemos la razón por la cual la fe es tan absolutamente requerida en este aspecto y tan altamente ordenado en las Escrituras, porque puede haber un deber más sagrado que atribuir a Dios la gloria de su justicia, creyendo lo que ha revelado, o una blasfemia más atroz que robarle su veracidad, rechazando la doctrina que viene de él. El sentido que le hemos dado a este versículo, estimada audiencia, lo podemos ver que en el libro de Evangelio de Lucas es confirmado por el pasaje que tenemos ante nosotros, donde nuestro Señor se expresa de manera algo diferente, pero con el mismo propósito. Y el significado general es así: los de recaudadores de impuestos, los soldados, rameras y otros del mismo tipo, personas de los caracteres más abandonados, a quienes consideráis que no tienen derecho a convertirse en miembros del reino del Mesías, entra en él. Y esto crees que es una violencia hecha al reino de los cielos. Pero en realidad no es así, porque la ley y los profetas, la dispensación que hace distinción entre los hombres, estimada audiencia, fue virtualmente dejada de lado con la venida de Juan, en cuyo ministerio comenzó el reino de los cielos y esta dispensación que admite a todas las personas. Él arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos ha llegado. Ese es el mensaje de Juan. Igualmente, ¿verdad? El mensaje, el reino ya estaba acá, ya no era anhelado, ya estaba allí con la presencia de Jesús, se hizo realidad. Entonces, a aquellos que recibieron a Jesús y todos los que hemos recibido a Jesús en esta época también, igualmente disfrutamos de los privilegios sobre el arrepentimiento y la fe, porque si lo creéis, Él es el precursor del Mesías, a quien Malaquías predijo bajo el nombre de Elías. Eso es, estimada audiencia, una reconfirmación de que el trabajo de Juan fue bien hecho. Juan fue el precursor, él vino a preparar el camino para el arrepentimiento, para el bautismo de agua, pero recuerde que él anunció que venía uno tras él, que era más poderoso y que él os bautizaría con fuego. Así de que, estimada audiencia, mire qué interesante lo que hemos aprendido en esta hora. Es interesante y solo vamos a cerrar con el siguiente lámina que dice: ¿mas a qué compararé esta generación? ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Veamos entonces, Jesús ahora le hace la siguiente pregunta: ¿pero a qué comparar esta generación? Estimada audiencia,
Voy a leerles la porción de Lucas 7:29 para poder, ¿verdad? Al oírle dice, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Para mostrar más claramente a los fariseos la perversidad de su carácter, nuestro Señor Jesucristo les dijo que eran como niños jugando, que nunca hacen lo que sus compañeros les indican. Los fariseos eran gente malhumorada, perversos y disgustados con todo. Por eso la frase es como, oiga bien, mire qué tremendo, ¿verdad? Es como en el estilo de San Mateo, a menudo significa una expresión como en general. Y en Judea, estimada audiencia, cuando la gente se volvía muy lujosa, desenfrenada, era habitual en las fiestas tener música alegre, acompañada de danza. Y en los funerales tenían música, pero con aire melancólico, a los que le sumaban los lamentos de las personas contratadas para tal fin. Eso lo podemos ver en Mateo 9:23. Ahí lo estudiamos. Puede ir a buscar el video, le invito a que lo haga de esa clase para que usted pueda adquirir más conocimiento. Por lo tanto, los niños de ese país, imitando, claro, por supuesto, ¿verdad?, estas cosas en sus diversiones. Mientras una banda de ellos realizaba la parte musical, si el otro resultaba alguien perverso y no respondía, ni se lamentaba como el juego lo indicaba. Entonces daba naturalmente a una queja. Dios hace esta digamos, comparación diciendo esto. ¿Por qué lo dijo? Porque él en el versículo 10 diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, que finalmente se convirtió en un proverbio. Ese juego de los niños, en el tiempo, los judíos, que ellos, ¿verdad?, jugaban eso, después se convirtió en un proverbio. Y lo encontramos citado con frecuencia tanto en escritores judíos como en paganos. Los aires de luto de los que se habla aquí se utilizan para representar la severidad de los modales del bautista y la triste doctrina de la mortificación y el arrepentimiento que él predicó. Por otro lado, los aires alegres, que están destinados a representar la dulce disposición, la afable condescendencia y la afable condescendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos visualizar un método atractivo, estimada audiencia, de impartir instrucción. Mire qué tremendo, para que se probara todo lo que pudiera tener influencia para llevar a los judíos al arrepentimiento. ¿Por qué vino Juan que comía? Mire qué tremendo. Recuerde que ya leímos esta porción aquí, ¿verdad? Y vino el Hijo del Hombre, en esta parte, en el versículo 18, porque vino Juan que comía, que vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Veamos entonces, vamos desglosando esta parte. Nuestro Señor justifica la aplicación del proverbio, de lo que hemos explicado anteriormente, a los fariseos, observando que la sabiduría divina había probado, oiga bien, todos los métodos, o sea, estaban usando todas las maneras para traerlos al convertimiento, pero fue en vano, porque en primer lugar les fue enviado el Juan Bautista con la severa dignidad de sus antiguos profetas, representando el espíritu de Elías, de modo que era natural pensar que lo habrían reverenciado. Sin embargo, lo rechazaron por completo. Tal parece el orgullo, la malicia de los fariseos, que cuando encontraron sus propias, oiga bien, ostentaciones e hipocresías por las austeridades reales de la vida comparando, ¿verdad?, la vida de ellos, el ostentamiento que ellos tenían, y claro, la austeridad que presentaba Juan, vestido con pieles de camello, de una manera sencilla, ellos afirmaron descaradamente que su vida en los desiertos no era la correcta para ellos. Ellos huían, ¿verdad? Ellos huían de eso, de la tosquedad, de la vestimenta de Juan, de la sobriedad de su dieta. Y entonces para ellos todo esto que Juan representaba, ese estilo de vida, era una locura. Entonces
Por eso decían Juan vino, ni comiendo Juan vino, ni comiendo pan ni bebiendo vino. Lucas 7:24 también lo puede buscar, Lucas 7:50, y dicen que tiene un demonio. O sea que este método que los fariseos, Dios buscó la manera de una u otra manera, pero no tuvo éxito inclusive ni con los fariseos. Por lo tanto, Dios envió a su único hijo, oiga bien, a Jesús de Nazaret, de una manera más familiar. Jesús no practicó el estilo de vida austero de Juan Bautista, no practicó una vida aislada en el desierto, no. Él fue como a otros hombres, entró en compañía, platicó, conversó con publicanos, pecadores, pero ni aún así tampoco le oyeron. Porque sin embargo, oiga bien, él mismo mantuvo la más estricta templanza. Nunca, aunque tuvo una conversación con todo ese tipo de personas, pero nunca aceptó los vicios, ni permitió, ni se contaminó, ni anduvo con ningún disimulo, ¿verdad? No, estimada audiencia. Él, es la sabiduría, es justificada por sus hijos. Entonces, sin embargo, vemos acá, ¿verdad? Esas son palabras que parecen ser un proverbio judío, cuando dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría que implica el método que Dios siguió para atraer a los judíos al cristianismo. Los hijos de la sabiduría significan los verdaderamente sabios, los discipulados, los discípulos de la sabiduría. Pero sin embargo, no pudo lograr el objetivo propuesto por Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En tal sentido, estimada audiencia, esta enseñanza, que vamos a llegar hasta aquí, espero que haya sido de mucho provecho como lo ha sido para mi vida. Hemos aprendido el contexto en el que Juan hizo las preguntas, en que el sentido de que Juan entró en duda. También como el rechazo constante del pueblo de Israel ante el Mesías, ante su precursor, ante las profecías. En fin, estimada audiencia, vemos que el Señor Jesús los confrontó y les pone un panorama de que Él ha buscado las diferentes maneras, Dios, el Padre, ha buscado las diferentes maneras para atraer a su pueblo. Inclusive les mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y aún así lo rechazaron. Estimada audiencia, hemos llegado hasta el final de esta clase. Esperamos que usted haya aprendido algo. Espero que haya sido de mucha bendición. Si somos de bendición, estimada audiencia, le invitamos a que nos regale una manita arriba, un like, porque eso nos va a permitir que esta enseñanza llegue a alguien que esté interesado en aprender de la palabra de Dios. Por otra parte, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y que verdaderamente, estimada audiencia, nos acompañe, ¿verdad? En ese momento nos acompañe y pueda suscribirse, active la campanita para que siempre recuerde o le notifique cuando viene una transmisión nueva. Le agradecemos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas y nuestro mayor anhelo es que aprendamos de la palabra de Dios, que su vida sea bendecida, prosperada en todo, es nuestro mayor anhelo, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con usted hoy y siempre. Muchas gracias, bendiciones y gracias por estar con nosotros en una transmisión más de su canal Jehová Nissi, Guerrero bajo la unción de Dios, en su sección Escuela Bíblica Virtual Jehová Nissi. Hasta la próxima. Chao.